he hecho un ejercicio de memoria y también viendo los opositores y opositoras que me rodean. Y quiero compartir con vosotros lo que pienso que son los 7 miedos más recurrentes de cara a la exposición oral y cómo solucionarlos. Ya sabéis que siempre nos enfocamos en la solución y no solo dejar en la superficie el propio miedo. Creo que el principal es quedarse en blanco. Es que en un momento dado, por exceso de nervios, por exceso de la situación del estrés, nos quedemos en blanco. Bien, ¿esto cómo lo podemos subsanar o cómo lo podemos trabajar? A veces es inevitable quedarse en blanco, pero sí que nos podemos ocupar y sí que podemos estos días prepararnos la exposición para, en vez de sabérnoslo palabra por palabra, y si me falla una palabra, pues lo más seguro es que me quede en blanco, tener las ideas claras. Y si tengo 15 minutos, pues en cada epígrafe tener muy claras las ideas. Si tengo 30 minutos, 45, lo mismo. Y más entender que, por ejemplo, en metodología voy a hablar de orientaciones metodológicas, de agrupaciones, de recursos, voy a hablar de la principal metodología activa, de rutinas. Y esto tenerlo claro, pero no memorizar el discurso palabra por palabra, porque es posible que nos quedemos en blanco si nos falla esa palabra. Otra cosa también interesante en este punto, y esto lo hemos visto en otros vídeos, es hacernos un gran guión, un muy buen guión de soporte para el día del examen. Ya sabéis que tenemos esa oportunidad prácticamente en todas las comunidades y ese guión nos tiene que ayudar, tiene que cumplir los estándares que nos marque convocatoria, pero si en algún momento, por lo que sea, nos desconectamos, volver al guión y saber, vale, me he quedado en blanco en elementos curriculares. Estaba diciendo, si mal no recuerdo, competencias específicas. Ah, mira, tengo que seguir haciendo alusión a los descriptores operativos en la competencia clave y seguir. Pero estaros tranquilos, centraros en cada punto en lo que vais a aportar. Y si en algún momento alguien se queda en blanco, no pasa nada, pero tengo que seguir y tengo que saber cómo seguir, para eso me tengo que ocupar estos días. Os conté hace poquito la opositora esta, que era su sexta o séptima vez que exponía, o sea, que se enfrentaba a una oposición, se quedó en blanco varias veces y aún así pudo sacar un 8. O sea, en blanco varias veces de que se le fue, consultó un pelín el guión, el tribunal eso lo entiende y esto nos lo comentaba también Guille, que no pasa nada si tenemos muchos miedos, pero los tenemos que saber gestionar. Así que adelante y estoy seguro que no os vais a quedar en blanco. Otro de los miedos es no saber contestar al debate, es decir, que nos hagan una pregunta y no sepamos contestar. Como siempre, aquí ocupación, todo lo que llevemos a cabo lo tengo que saber manejar a nivel de metodologías activas, agrupamientos, entenderlas, saber cómo explicarlas, términos organizativos, todo lo que hable de evaluación, de calificación, todo lo que diga, pues que esté muy bien trabajado para que el tribunal no dé lugar a dudas. Pero si en algún momento hay alguna pregunta, alguna cuestión que no sé contestarla porque no me suena de nada, pues voy a ser franco y no la voy a contestar. Pero estoy seguro que, y por lo que me está llegando y las experiencias de estos años, que las preguntas no suelen ir a, no suelen ir a pillar y muchas son de sentido común, de decir, bueno, pues el plan lector, ¿cómo lo añado? O de qué manera trabajo esta competencia. Más o menos si nos hemos preparado bien, no tiene que haber ningún problema. Por cierto, deciros que este domingo vamos a hacer la última clase en directo del curso de exposición oral para ayudar a las últimas personas que se presenten estos días al examen. Entonces, si tienes dudas, si tienes cualquier tipo de cuestión, vente, la vamos a hacer domingo a las 6:15. Si no puedes venir, no pasa nada, ya sabes que se queda grabado. De hecho, en cuanto entres al curso hay un documento para que dejes todas tus dudas y las voy a contestar absolutamente todas. Y estás a tiempo aún de mejorar tu exposición oral y tu discurso. ¿Cómo? Pues viendo mi defensa, por ejemplo, donde metaforizo y utilizo el hilo conductor de principio a fin, como viendo el módulo de enamoratoria, donde tienes multitud de ejemplos de introducciones, conclusiones, metáforas, analogías, incluso acción dramática para llamar la atención, y lo más recomendable, que te diría yo, que vayas al módulo del guión editable, veas el guión que he hecho, que me costó bastante porque está lleno de ideas para presentar cada uno de los puntos, y con todo esto verás que en un par de horas vas a mejorar mucho tu discurso. Recuerda, no es lo que dices, muchas veces dos opositores con los mismos estándares, los mismos contenidos, uno saca un 9 y otro un 5 y dice, ¿qué pasa? Pues es como lo dices, la manera de presentar cada uno de los puntos. No decir algo que es importante, sino representar y mediante ejemplos dejar muy claro por qué es importante. Así que si te interesa lo tienes en el comentario fijado y vamos a seguir. Otro de los miedos dentro de la exposición es que me pase el tiempo. Y esto, de hecho, el otro día una opositora me lo comentaba, que sí que aludió a muchas metáforas, a muchos ejemplos y demás, pero se le fue el tiempo. Esto también lo tenemos que equilibrar. Y aquí nos debemos ocupar y tenemos que tener muy presente que si tenemos 3 minutos para metodologías, se tiene que dar en 3 minutos. Y bajo ningún concepto
podemos entrar a metáforas, analogías, citas, si yo no he cubierto antes los estándares. Me refiero a los estándares de si tengo que hablar de evaluación, eso no me lo puedo saltar. Si tengo que hacer alusión a la atención a la diversidad, eso sí o sí. Pero una vez que cubro el tiempo y cubro los criterios de actuación y me sobra ese tiempo extra para añadir estas figuras retóricas, pues sería lo ideal. Pero siempre tenemos que practicar con el tiempo limitado. Os lo comentaba hace 2 semanas una opositora que esto no lo tenía presente, se había puesto a hacer la defensa, palabra por palabra, venga, páginas y páginas y páginas, y se fue a una defensa, su primer ensayo, menos mal que ensayamos con antelación, se fue a 48 minutos y tiene 30 minutos para la exposición, así que voy a practicar con el tiempo que tengo, y más vale que si tengo, imagínate, 30 minutos, pues mis prácticas estén entre 28 y medio, 29, 29 y poquito, no a 33 o 34. Entonces voy a ocuparme también de esa gestión del tiempo. Otro de los miedos sería aburrir al tribunal. Es que yo siento que aburro al tribunal, siento que mi exposición es muy monótona, siento que mi discurso... Aquí varias cosas. En primer lugar, me tengo que ocupar de la comunicación no verbal, es decir, en todo momento una comunicación abierta, no me resguardo, no cruzo los brazos, intento no apoyarme en ningún sitio, sino en cierta manera, transmitir la pasión y el querer presentar cada uno de los puntos. Y por otro lado, ocuparte en tener una defensa en la que estés orgulloso. Si no tienes una defensa en la que estás orgulloso, difícilmente vas a divertir al tribunal. Y no se trata de divertir al tribunal, se trata, entre comillas, no decir lo que dice todo el mundo y trabajar de manera auténtica cada uno de los puntos. Pero para eso te tienes que enamorar de tu discurso, te tienes que enamorar de esa cita que vas a relacionar con tu identidad docente, te tienes que enamorar de esa forma de presentar un dato impactante y tú hacer ver al tribunal que eres parte del cambio porque vas a llevar a cabo gestión emocional, te tienes que enamorar también si en algún momento vas a trabajar el emprendimiento, pues cómo vas a fomentar esa autonomía, es decir, tener puntos característicos de tu defensa que te hagan sonar genuino. Entonces, aparte de ocuparte en cuanto a comunicación no verbal, cada 2-3 minutos ponerte una flechita en el guión y hacer una pequeña inflexión de voz, eso cuidado con tener todo el rato el mismo tono que vais a aburrir. Tengo que tener para cada uno de los puntos ideas para diferenciarme. Entonces, más que ese miedo a aburrir al tribunal, me tengo que ocupar estos días para estar orgulloso de lo que voy a decir, cómo voy a decirlo y que mi propuesta sea tremendamente práctica. Otro de los miedos, y este sería el quinto, es si me dejo algún elemento curricular por decir. Es decir, si yo tengo 6 criterios de evaluación, 8 objetivos de aprendizaje, una lista de saberes básicos, 6 o 7 competencias específicas, claro, si tengo 15 minutos, yo no lo voy a poder decir absolutamente todo. Incluso los 30 minutos no lo voy a poder decir. No voy a tener el tiempo material para decirlo todo. Entonces, más vale que me centre sobre todo en los criterios de actuación. Si me pide criterios objetivos, yo sí que me centraría sobre todo en los objetivos de aprendizaje y otros parafrasearlos, decirlo de manera resumida. Y aquí también, si en tu guión te dejan poner elementos curriculares, pues si en algún momento se me va alguno, lo leería, no pasaría nada, siempre y cuando vuestro guión de la comunidad te deje consultarlo, pero no es un punto tremendamente importante que tengas que decir telegrafiado todo palabra por palabra. Entonces, criterios de evaluación, sí, di los principales, que se entienda la idea, objetivos de aprendizaje, de nuevo, explícalos desde la evaluación formativa y estoy seguro que no vas a tener ningún tipo de problema. Otro de los miedos es sonar muy parecido a otro opositor o pensar en otros opositores que van a llevar elementos muy diferenciadores, clásico opositor que lleva muchas maletas, llevar las mismas cosas que otro opositor. De nuevo, céntrate en ti, céntrate en lo que puedes controlar. Esto es muy tóxico. ¿Qué más dará lo que hagan otros opositores, otras opositoras? Hay una concurrencia competitiva, pero estos días cuentan, entonces estos días ocúpate en hacer una buena defensa, en hacerle pasar un buen rato al tribunal desde la perspectiva práctica y desde que te quieran escoger como compañero de profesión. Intenta cada uno de los puntos que tengan algún detallito, explicación del aprendizaje competencial, tu metodología activa que se entienda muy bien, una estructura de sesiones y sonar tremendamente práctico desde el principio y ya está, el resto te tiene que dar igual. Y por último, que no se entiendan tus ideas, y esto ocurre mucho en el discurso. Tengo que decir muchas cosas en poco tiempo y a veces dejo por explicar un punto principal. No, es que voy a llevar a cabo en la sesión 1 aprendizaje cooperativo, rutina de pensamiento y esta estrategia metacognitiva. No me has explicado nada, quizá más vale
que me lo expliques un poquito más con ejemplos, que me sueltes 8 metodologías en 3 minutos que tienes para explicar la intervención práctica. Por ende, ¿qué puedo hacer aquí? Que se entienda muy bien. ¿Para qué? Lo que voy a llevar a cabo la metodología, para que el tribunal quizá menos familiarizado con esa metodología lo entienda, para qué beneficio del docente de dicha metodología, beneficio del alumnado y conexión curricular e incluso conexión a nivel de evidencia. Si yo explico todo de esta manera, de una forma muy resumida, no, es que llevo una rutina de pensamiento. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve la rutina de pensamiento? ¿Sirve para que mi alumnado olvide con menos facilidad? ¿Sirve para que se dé ese momento de reflexión tal y como aparece en el anexo 3 de la situación de aprendizaje? Aparte, para el docente, el beneficio, pues le hace ver si se ha aprendido en referencia al objetivo de aprendizaje que me había marcado. Y para el alumno, lo que hemos dicho, va a olvidar con menos facilidad. Por ende, vamos a hacérselo todo tremendamente sencillo. En muchas ocasiones el discurso menos es más. Si quieres ese plus final, échale un vistazo a la formación de exposición oral. Este domingo vamos a contestar absolutamente todas las dudas y, como te he dicho al principio, te dejo un vídeo de cómo consumirla en tiempo express en estas últimas horas. Nos vemos mañana, cualquier duda te leo y un abrazo y mucha suerte.